A veces me preguntan, como hay tantos paquetes de chequeos, no saben qué deben hacerse. Hay pruebas que tienen una alta exposición a la radiación y ofrecen pocos beneficios. En cambio, siempre recomiendo algo, pruebas simples, precisas y sin exposición a la radiación. Eso a largo plazo es lo que de verdad te ahorra dinero. Un chequeo médico general no es un chequeo de salud, es un chequeo para detectar enfermedades. Se trata de ver si alguna estructura del cuerpo está dañada. La gente piensa que un paciente con cáncer de hígado debe tener los valores hepáticos terriblemente altos en un análisis de sangre. Nada más lejos de la realidad. Los análisis de sangre de un paciente con cáncer de hígado muestran valores hepáticos buenos. ¿Por qué? Imaginen que esto es el hígado. El cáncer ocupa solo una pequeña parte, el resto son células sanas, por lo que el hígado funciona con normalidad. Pero a medida que el tumor crece y llega a ocupar, digamos, el 70% del hígado, solo queda un 30% de células hepáticas sanas. Es entonces cuando empiezan los problemas. Si en un análisis de sangre los valores hepáticos están elevados, ya sea por hígado graso, hepatitis grasa, cirrosis o cáncer de hígado, eso ya no es un chequeo de salud, es una detección de enfermedad. No deberían alegrarse simplemente porque les digan que su hígado no está dañado en ese momento. Hoy mismo vino una persona así. Un paciente de edad avanzada con cáncer de pulmón que me contó que toda su vida había hecho ejercicio y cuidado su alimentación. En sus análisis de sangre todo salía normal, absolutamente todo normal, pero tenía cáncer. Es perfectamente posible tener cáncer aún con resultados normales. Cuando te haces un análisis de sangre, te dan tus valores y al lado un rango de referencia. Mucha gente, incluso profesionales de la salud, cree que ese es el rango normal. Y si estás dentro, te dicen perfecto, está todo limpio. Pero si se fijan bien en el informe que se llevan a casa, verán que pone valores de referencia o rango de referencia. ¿Qué significa esto? Cuando se empezó a medir, por ejemplo, la concentración de una proteína en sangre, hubo que establecer un estándar. Para ello se recurre a centros de chequeo médico y se analizan, por ejemplo, 300.000 personas, lo que genera una distribución normal. Ese rango de referencia indica que el 95% de la población analizada se encuentra dentro de esos valores. Quienes quedan fuera son el 2,5% de cada extremo, personas que claramente tienen un problema grave. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Tenemos un sistema de seguridad social nacional. Si caes dentro de ese 95%, no se pueden realizar pruebas adicionales ni tratamientos cubiertos por el seguro. Tienes que salirte de ese rango. Pero cuando te sales, a menudo ya has cruzado un punto de no retorno. Nuestra salud es así. Si lo comparamos con un muelle, si lo estiras un poco, con cuidado, puede volver a su forma original. Pero si lo estiras demasiado, aunque lo sueltes, ya no volverá a ser el mismo. Con la diabetes pasa igual. El nivel normal de glucosa en ayunas es de hasta 99 mg dL. Si una persona fluctúa constantemente entre 98 y 99, funcionalmente ya hay un problema. El tratamiento debería empezar ahí. Pero en nuestro sistema te dicen controle su dieta y tenga cuidado. Es prediabetes, vuelva más adelante y así sigues hasta que un día das 110. Entonces te dicen, venga, ahora sí es paciente, aquí tiene su medicación. Para esa persona volver a su estado de salud anterior es muy difícil. Especialmente con los chequeos que cubre el Estado, a veces pienso, caramba, ya que sacan sangre, ¿por qué no hacen más pruebas? Me gustaría que con el consentimiento del paciente se le pidiera pagar unos 50 € más para hacer un análisis más completo. Analizan muy pocas cosas. Principalmente miran 2 o 3 valores hepáticos, proteínas, bilirrubina, glóbulos blancos, plaquetas, a veces ni siquiera el colesterol. Unas 5 o 6 cosas. Y desde este año además se ha dado la directriz a los hospitales de no poder solicitar más de 10 o 15 pruebas a la vez.
Cuando vas a un hospital universitario, normalmente te sacan 2 tubos de sangre, uno para el hemograma completo y otro para la bioquímica. Con eso deberían bastar para hacer todos los análisis. Pero, ¿saben qué es lo que peor hacen los hospitales universitarios? Se ciñen estrictamente a lo que cubre el seguro médico. Un paciente con hepatitis crónica se hace análisis de sangre y una ecografía cada 6 meses. En mi opinión, ya que se analizan los valores hepáticos, se podrían añadir pruebas de tiroides y algunas otras cosas, pero solo miran el hígado. Hay muchas personas que han pasado toda su vida yendo al hospital universitario por su hepatitis y nunca se han hecho un chequeo médico completo. Cuando les pregunto por qué, me dicen, pensaba que el famoso doctor del hospital universitario, al hacerme pruebas y ecografías cada 6 meses, ya me lo estaba mirando todo. Pero no, solo estaba mirando el hígado. O me dicen, el año pasado fui a un hospital universitario, pagué 2.000 euros por un chequeo completo y me dijeron que estaba todo perfecto. Eso no significa que tu cuerpo esté realmente sano. Hay que interpretarlo de otra manera. Por ejemplo, un chequeo de 1.000 euros podría incluir las 10 enfermedades más comunes en nuestro país. Es imposible analizar todas las enfermedades. Uno de 2.000 euros podría incluir 30 y uno de 3.000 euros 50. Lo que significa que tras realizar esas pruebas no te has salido del rango de referencia, es decir, no estás dañado. El verdadero significado es que no se encontraron pruebas de que algo estuviera dañado. Yo quisiera recomendarles esto, cuando se hagan un chequeo, que sea un chequeo de salud de verdad. No se trata solo de ver si una enfermedad ha dañado tu cuerpo, sino de saber cuán sano estás. Ahora hablemos de las pruebas que tienen una alta exposición a la radiación y ofrecen pocos beneficios. Las que no deberíais haceros en un chequeo, la primera es la siguiente. Ya que me hago un chequeo, voy a hacerme un PET-TAC que lo ve todo y es lo más preciso. Un barrido de cuerpo entero para ver si tengo cáncer. Esta prueba puede costar unos 1.000 euros y la gente tiende a pensar que si es caro es bueno, pero esto es un disparate. Primero, la dosis de radiación es muy alta, incluso a los pacientes con cáncer solo se les hace un PET-TAC una vez al año, aproximadamente. Aunque hacerse 1 o 2 al año no supone un problema grave, la cuestión es que el PET-TAC es la prueba menos precisa. Lo que hace el PET-TAC es detectar células que están metabólicamente muy activas. Por ejemplo, para hacer la prueba te inyectan una solución de glucosa marcada con un isótopo radiactivo. En 20 segundos esa glucosa se extiende por todo el cuerpo. La fuente de energía de todas las células es la glucosa, así que todas intentan captarla. ¿Y qué pasa? Las más fuertes se la llevan toda. Y esas células fuertes suelen ser células cancerosas o células de inflamación crónica. Después de que se absorbe, se utiliza una gamma cámara para tomar imágenes, y eso es el PET. Si por ejemplo aparece una mancha oscura en el cuello, ¿qué significa? Aquí hay un grupo de tipos fuertes que consumen mucha energía. Podría ser un cáncer de piel, esofagitis, laringitis, cáncer de esófago, una hernia discal cervical, no lo sabemos. Por eso, para entender la estructura tridimensional, se combina la imagen del PET con la de un TAC, y eso es el PET-TAC. Así, en 3D podemos saber que esa zona correspondía, por ejemplo, al esófago. Ya sabemos que hay algo sospechoso ahí. El siguiente paso es hacer un TAC, una resonancia magnética o una biopsia para averiguar qué es exactamente. Por lo tanto, el PET-TAC es un barrido general. ¿Para quién tiene sentido? Para pacientes con cáncer que después de una operación necesitan un escáner para detectar metástasis en los ganglios linfáticos o a distancia. Por ejemplo, a una paciente con cáncer de mama se le hace un PET y se ve algo que brilla por encima de la clavícula. Entonces pensamos, podría ser una metástasis en los ganglios linfáticos. Para eso es útil, pero pensar que en un chequeo general te va a dar un diagnóstico preciso de todo el cuerpo es un completo error. Por lo tanto, no tiene sentido hacerlo. La segunda prueba que considero inútil es el TAC de columna. Hacerse un TAC en un chequeo médico no tiene mucho sentido. Si tienes dolor de hombro o de espalda y piensas, aprovechando el chequeo, me haré un TAC cervical y dorsal, eso no tiene sentido.
Si te duele la espalda o el hombro, vas al traumatólogo. Y si el especialista considera que se necesita una prueba de imagen detallada, te la pedirá en ese momento y entonces además estará cubierto por el seguro. Pero si lo haces en un chequeo, lo pagas tú al 100% y no obtienes ningún beneficio real. Lo mismo ocurre con el TAC abdominal. Un TAC abdominal debe hacerse con contraste, si no se ve todo oscuro y no se distingue nada. Un TAC con contraste tiene una dosis de radiación aproximadamente el doble que uno normal. Aunque la dosis siga siendo relativamente baja, alrededor de 10 hasta 20 mSv, no hay necesidad de exponerse a ella innecesariamente, solo si es estrictamente necesario. Por ejemplo, si en una ecografía de un chequeo se ve un bulto en el riñón y no se sabe si es benigno o maligno, entonces sí hay que hacer un TAC. En particular, el angioTAC de las arterias coronarias, el del corazón, tiene una dosis de radiación de unos 18 mSv. Realmente necesita hacérselo una persona joven, sin hipertensión y con un electrocardiograma normal. Si tienes la tensión algo alta y el año pasado el electrocardiograma ya salió un poco alterado, entonces sí, para ver la función del corazón con más detalle, se puede hacer una prueba de esfuerzo o una ecocardiografía para ver cómo se mueven las válvulas. Pero una persona sin problemas no necesita ni una ecocardiografía, y mucho menos un angioTAC coronario. Por supuesto, alguien con antecedentes médicos sí debería hacérselo, pero en esos casos lo prescribe un cardiólogo y está cubierto por el seguro. Siempre deben pensárselo 2 veces antes de hacerse en un chequeo privado una prueba que podría estar cubierta por la Seguridad Social. Y hacerse una resonancia magnética cerebral en un chequeo tampoco tiene mucho sentido. Si hay sospecha de síntomas neurológicos, un neurólogo solicitará un TAC o una resonancia cerebral cubierta por el seguro. Lo que se puede ver son tumores, infartos o hemorragias cerebrales, pero todo eso da síntomas. Si no tienes ningún síntoma, ¿para qué te la vas a hacer? A veces me preguntan, como hay tantos paquetes de chequeos, no saben qué deben hacerse. Yo siempre insisto en lo mismo, algo simple, preciso y sin exposición a la radiación. La ecografía. Una ecografía utiliza ultrasonidos, no radiación. Simplemente pida que le pasen el ecógrafo por varias zonas, la tiroides, las mamas, el abdomen. Una ecografía abdominal permite ver muchas cosas, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el bazo, todo. Y en los hombres también la próstata. Hágase una ecografía anual en diferentes partes del cuerpo. A partir de los 40 empiezan a aparecer nódulos benignos por todas partes. Eso debería servir como una señal de alerta para empezar a prevenir el cáncer. En segundo lugar, hágase endoscopias con frecuencia, sobre todo colonoscopias. No hay prueba más precisa que una endoscopia. Aún así, hay gente que dice, la endoscopia es muy incómoda, prefiero una radiografía gastrointestinal. Pero esa es una técnica muy antigua. La endoscopia es fantástica porque permite ver directamente el interior. En los chequeos públicos se ofrece una prueba de sangre oculta en heces. Si da positivo, puede ser por fisuras, hemorroides o un tumor de colon. Pero si ya hay sangre en las heces, significa que el cáncer de colon está avanzado. Si la prueba da positiva, el Estado te cubre la colonoscopia. Pero no esperen a eso. Páguesela de su bolsillo y hágasela. Nuestro país se ha convertido en uno de los países con la mayor incidencia de cáncer de colon. La semilla del cáncer de colon son los pólipos. Solo hay que extirparlos cada vez que aparecen y hoy en día, incluso en jóvenes, es muy común encontrar pólipos en las colonoscopias. Creo que es tan frecuente como el hígado graso. No es necesario hacerse una colonoscopia cada año. El cáncer de estómago puede progresar rápidamente a partir de una gastritis atrófica crónica, pero un pólipo de colon tarda entre 5 y 10 años en convertirse en cáncer. Por eso, la recomendación de las sociedades médicas es la regla del 5-3-1. Si en esta te salió todo limpio, la siguiente en 5 años. Si te encontraron un pólipo, la siguiente en 3 años.
La mayoría de las personas, si no cambian sus hábitos, especialmente la dieta, o no controlan su peso, a los 3 años vuelven a tener pólipos. Si tienes factores de riesgo como antecedentes familiares de cáncer de colon, sobrepeso, obesidad, hipertensión o diabetes, entonces hácela cada año. En cuanto a la endoscopia gástrica, a partir de los 35 años, la mayoría de la gente ya tiene gastritis. Comemos muchos alimentos salados. A partir de los 40 recomiendo una endoscopia gástrica anual. Y hay algo que siempre recomiendo encarecidamente, una angioresonancia magnética, angio-RMN. La angio-RMN es una resonancia magnética combinada con una angiografía, que permite ver los vasos sanguíneos del cerebro. Es muy difícil detectar si tenemos un trombo o si un vaso sanguíneo se ha engrosado. Los vasos del corazón no se ven bien en las imágenes convencionales, por lo que se necesita una angiografía, que consiste en introducir un catéter por la ingle. Este procedimiento no solo es peligroso en sí mismo, sino que también implica una exposición a la radiación muy alta. Normalmente se hace como parte del tratamiento de urgencia cuando alguien llega al hospital con un infarto de miocardio, pero eso no es un chequeo preventivo. Sin embargo, con una angio-RMN podemos ver todos los vasos sanguíneos del cerebro sin ese procedimiento invasivo. Y resulta que una de cada 40 o 50 personas tiene un aneurisma cerebral, un vaso sanguíneo, que se ha dilatado como un globo. Al estar hinchado puede romperse en cualquier momento. Puede que no dé ningún síntoma hasta que de repente se rompe, causando la muerte o secuelas graves. Hágansela una vez en la vida, sobre todo alrededor de los 40. Insisto, una de cada 40 o 50 personas lo tiene. Las pruebas que el sistema público no cubre, como ecografías o endoscopias, háganlas por su cuenta. A largo plazo, eso es ahorrar dinero. Desde hace mucho tiempo, a todas las personas que vienen a nuestra clínica les hacemos un análisis de vitamina D. Con los niveles de vitamina D sé si una persona toma suplementos o no. Mucha gente cree que no necesita suplementos, que con comer bien, tomar el sol y hacer ejercicio es suficiente para tener buenos niveles de vitamina D. Pero eso es un mito. Para sintetizar vitamina D con el sol en un país como España, que está alrededor de los 40 grados de latitud norte, hay varias condiciones. Solo es posible entre abril y octubre aproximadamente. En invierno, no. En la época de máxima intensidad solar, alrededor de las 2 de la tarde, hay que exponer las grandes articulaciones, hombros, caderas, rodillas, durante más de 20 minutos al día. ¿Creen que pueden hacer eso? Además, la luz solar que atraviesa una ventana no sirve para sintetizar vitamina D. A veces vienen agricultores del campo y también tienen deficiencia, porque los agricultores también trabajan con sombreros y cubiertos de ropa. Por eso, si no se toman suplementos, casi todo el mundo tiene deficiencia de vitamina D y de vitaminas del grupo B. La medicina convencional solo se preocupa por los macronutrientes que producen energía, carbohidratos, proteínas y grasas, y te dicen en qué proporciones comerlos, pero eso es solo la gasolina del coche. Sin batería el coche no arranca. Así que eso es lo básico, pero nosotros queremos estar sanos y la salud reside en los micronutrientes, vitaminas, minerales, etc. Esas son las pruebas que deben hacerse, son el aceite del motor. Lo que nos enferma, nos oxida y nos sumerge en una inflamación crónica son los radicales libres. Es inevitable que aparezcan con el estrés, pero hay que controlarlos. La capacidad antioxidante es lo que elimina los radicales libres. Hay que medir cuál es la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo. Lo que combate al coronavirus, lo que suprime la recurrencia del cáncer, es nuestro sistema inmunitario. Hay que saber cómo está nuestro sistema inmunitario. Como mínimo, esto es lo que deberíamos comprobar. Existen unos 10 marcadores tumorales principales que pueden indicar cáncer de hígado, páncreas, estómago, colon, pulmón, cuello de útero, ovario, etc. Pero en todas las pruebas hay dos conceptos, la sensibilidad y la especificidad.
La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba detecte la enfermedad si está presente. La especificidad es la probabilidad de que la prueba dé un resultado negativo si la enfermedad no está presente. No existe ninguna prueba con un 100% en ambos. A nuestra clínica solo vienen pacientes con cáncer. Y lo curioso es que de los que vienen justo después de ser diagnosticados, solo un 10% tienen los marcadores elevados. Esto demuestra que tienen que estar bastante avanzados para que los marcadores suban. En los chequeos se suelen incluir los marcadores tumorales y creo que está bien hacerlo. Como el cáncer puede estar muy avanzado sin dar síntomas y es difícil hacer pruebas para todo, al menos con un análisis de sangre se pueden detectar los casos más avanzados. Pero si un marcador sale elevado, hay que investigar a fondo. Si, por ejemplo, el PSA antígeno prostático específico está elevado, lo normal es hasta 4 y sale en 6 u 8, hay que hacer una ecografía transrectal, un TAC o una resonancia. Sin embargo, que los marcadores tumorales salgan normales no significa en absoluto que no tengas cáncer. Pensar mis marcadores son normales así que no tengo cáncer es un error garrafal. De hecho, los análisis de sangre de marcadores tumorales no son muy útiles para el diagnóstico inicial del cáncer. ¿Para qué sirven entonces? Son muy valiosos para evaluar si un tratamiento de quimioterapia está siendo efectivo o no. Y en segundo lugar, una vez finalizado el tratamiento, se usan durante años para el seguimiento y detectar posibles recurrencias. Pero no suben drásticamente solo porque el cáncer acaba de aparecer. Por eso, la mayoría de los pacientes que vienen a nuestra clínica recién diagnosticados tienen los marcadores tumorales normales. La probabilidad de detectar un cáncer incipiente con ellos es muy baja, aún así creo que no está de más hacerlos porque no tienen ningún perjuicio. Un PET-TAC implica una radiación importante, pero esto es solo una extracción de sangre. Y como no hay muchos marcadores, creo que vale la pena revisarlos. Lo que siempre recalco es no presuman de no tener síntomas. Las enfermedades al principio no dan síntomas. Cuando los síntomas aparecen, piensen que la recuperación total ya no es posible. Por eso, cuando no hay ningún problema, hay que mantener la salud con un estilo de vida saludable, pero también hacerse chequeos. La mayoría de la gente lo pospone y lo evita, hasta que reciben recordatorios insistentes de la seguridad social. Entonces, pensando, vaya, no me queda otra, acuden en masa en diciembre. En esa época, con tanta gente, es natural que la concentración de los profesionales que realizan las pruebas pueda disminuir un poco. Si los chequeos se distribuyeran a lo largo del año en épocas más tranquilas, se podrían obtener resultados más precisos, así que no lo dejen para el último momento. Hay muchos centros de chequeos y no siempre el más caro es el mejor. Para la endoscopia y la ecografía, la habilidad y experiencia del profesional son cruciales. En un análisis de sangre da igual quién saque la muestra porque la máquina da el resultado, pero una ecografía depende de cómo y desde qué ángulo se mire y una endoscopia depende de la pericia de quien la realiza. Si la hace un médico experimentado, como un especialista en radiología o gastroenterología, mucho mejor. Música. A veces me preguntan, como hay tantos paquetes de chequeos, no saben qué deben hacerse. Hay pruebas que tienen una alta exposición a la radiación y ofrecen pocos beneficios. En cambio, siempre recomiendo algo: pruebas simples, precisas y sin exposición a la radiación. Eso a largo plazo es lo que de verdad te ahorra dinero. Música. Un chequeo médico general no es un chequeo de salud, es un chequeo para detectar enfermedades. Se trata de ver si alguna estructura del cuerpo está dañada. La gente piensa que un paciente con cáncer de hígado debe tener los valores hepáticos terriblemente altos en un análisis de sangre. Nada más lejos de la realidad. Los análisis de sangre de un paciente con cáncer de hígado muestran valores hepáticos buenos. ¿Por qué? Imaginen que esto es el hígado. El cáncer ocupa solo una pequeña parte, el resto son células sanas, por lo que el hígado funciona con normalidad. Pero a medida que el tumor crece y llega a ocupar, digamos, el 70% del hígado, solo queda un 30% de células hepáticas sanas. Es entonces cuando empiezan los problemas.
Si en un análisis de sangre los valores hepáticos están elevados, ya sea por hígado graso, hepatitis grasa, cirrosis o cáncer de hígado, eso ya no es un chequeo de salud, es una detección de enfermedad. No deberían alegrarse simplemente porque les digan que su hígado no está dañado en ese momento. Hoy mismo vino una persona así. Un paciente de edad avanzada con cáncer de pulmón que me contó que toda su vida había hecho ejercicio y cuidado su alimentación. En sus análisis de sangre todo salía normal, absolutamente todo normal, pero tenía cáncer. Es perfectamente posible tener cáncer aún con resultados normales. Cuando te haces un análisis de sangre te dan tus valores y al lado un rango de referencia. Mucha gente, incluso profesionales de la salud, cree que ese es el rango normal y si estás dentro te dicen perfecto, está todo limpio. Pero si se fijan bien en el informe que se llevan a casa, verán que pone valores de referencia o rango de referencia. ¿Qué significa esto? Cuando se empezó a medir, por ejemplo, la concentración de una proteína en sangre, hubo que establecer un estándar. Para ello se recurre a centros de chequeo médico y se analizan, por ejemplo, 300,000 personas, lo que genera una distribución normal. Ese rango de referencia indica que el 95% de la población analizada se encuentra dentro de esos valores. Quienes quedan fuera son el 2,5% de cada extremo, personas que claramente tienen un problema grave. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Tenemos un sistema de seguridad social nacional. Si caes dentro de ese 95%, no se pueden realizar pruebas adicionales ni tratamientos cubiertos por el seguro. Tienes que salirte de ese rango. Pero cuando te sales, a menudo ya has cruzado un punto de no retorno. Nuestra salud es así. Si lo comparamos con un muelle, si lo estiras un poco, con cuidado, puede volver a su forma original. Pero si lo estiras demasiado, aunque lo sueltes, ya no volverá a ser el mismo. Con la diabetes pasa igual. El nivel normal de glucosa en ayunas es de hasta 99 mg/dl. Si una persona fluctúa constantemente entre 98 y 99, funcionalmente ya hay un problema. El tratamiento debería empezar ahí. Pero a nuestro sistema te dicen controle su dieta y tenga cuidado. Es prediabetes, vuelva más adelante. Y así sigues, hasta que un día das 110. Entonces te dicen, venga, ahora sí es paciente. Aquí tiene su medicación. Para esa persona volver a su estado de salud anterior es muy difícil. Especialmente con los chequeos que cubre el Estado, a veces pienso, caramba, ya que sacan sangre, ¿por qué no hacen más pruebas? Me gustaría que con el consentimiento del paciente se le pidiera pagar unos 50 euros más para hacer un análisis más completo. Analizan muy pocas cosas. Principalmente miran 2 o 3 valores hepáticos, proteínas, bilirrubina, glóbulos blancos, plaquetas, a veces ni siquiera el colesterol, unas 5 o 6 cosas. Y desde este año, además, se ha dado la directriz a los hospitales de no poder solicitar más de 10 o 15 pruebas a la vez. Cuando vas a un hospital universitario, normalmente te sacan 2 tubos de sangre, uno para el hemograma completo y otro para la bioquímica. Con eso deberían bastar para hacer todos los análisis. Pero, ¿saben qué es lo que peor hacen los hospitales universitarios? Se ciñen estrictamente a lo que cubre el seguro médico. Un paciente con hepatitis crónica se hace análisis de sangre y una ecografía cada 6 meses. En mi opinión, ya que se analizan los valores hepáticos, se podrían añadir pruebas de tiroides y algunas otras cosas, pero solo miran el hígado. Hay muchas personas que han pasado toda su vida yendo al hospital universitario por su hepatitis y nunca se han hecho un chequeo médico completo. Cuando les pregunto por qué, me dicen, pensaba que el famoso doctor del hospital universitario, al hacerme pruebas y ecografías cada 6 meses, ya me lo estaba mirando todo. Pero no, solo estaba mirando el hígado. Como me dicen, el año pasado fui a un hospital universitario, pagué 2.000 euros por un chequeo completo y me dijeron que estaba todo perfecto. Eso no significa que tu cuerpo esté realmente sano. Hay que interpretarlo de otra manera. Por ejemplo, un chequeo de 1.000 euros podría incluir las 10 enfermedades más comunes en nuestro país. Es imposible analizar todas las enfermedades.
Uno de 2.000 euros podría incluir 30 y uno de 3.000 euros 50. Lo que significa que tras realizar esas pruebas no te has salido del rango de referencia, es decir, no estás dañado. El verdadero significado es que no se encontraron pruebas de que algo estuviera dañado. Yo quisiera recomendarles esto: cuando se hagan un chequeo, que sea un chequeo de salud de verdad. No se trata solo de ver si una enfermedad ha dañado tu cuerpo, sino de saber cuán sano estás. Ahora hablemos de las pruebas que tienen una alta exposición a la radiación y ofrecen pocos beneficios, las que no deberíais haceros en un chequeo. La primera es la siguiente: ya que me hago un chequeo, voy a hacerme un PET-TAC que lo ve todo y es lo más preciso. Un barrido de cuerpo entero para ver si tengo cáncer. Esta prueba puede costar unos 1.000 euros y la gente tiende a pensar que si es caro es bueno, pero esto es un disparate. Primero, la dosis de radiación es muy alta. Incluso a los pacientes con cáncer solo se les hace un PET-TAC una vez al año aproximadamente. Aunque hacerse 1 o 2 al año no supone un problema grave, la cuestión es que el PET-TAC es la prueba menos precisa. Lo que hace el PET-TAC es detectar células que están metabólicamente muy activas. Por ejemplo, para hacer la prueba, te inyectan una solución de glucosa marcada con un isótopo radiactivo. En 20 segundos, esa glucosa se extiende por todo el cuerpo. La fuente de energía de todas las células es la glucosa, así que todas intentan captarla. ¿Y qué pasa? Las más fuertes se la llevan toda. Y esas células fuertes suelen ser células cancerosas o células de inflamación crónica. Después de que se absorbe, se utiliza una gamma cámara para tomar imágenes, y eso es el PET. Si por ejemplo aparece una mancha oscura en el cuello, ¿qué significa? Aquí hay un grupo de tipos fuertes que consumen mucha energía. Podría ser un cáncer de piel, esofagitis, laringitis, cáncer de esófago, una hernia discal cervical, no lo sabemos. Por eso, para entender la estructura tridimensional, se combina la imagen del PET con la de un TAC, y eso es el PET-TAC. Así, en 3D podemos saber que esa zona correspondía, por ejemplo, al esófago. Ya sabemos que hay algo sospechoso ahí. El siguiente paso es hacer un TAC, una resonancia magnética o una biopsia para averiguar qué es exactamente. Por lo tanto, el PET-TAC es un barrido general. ¿Para quién tiene sentido? Para pacientes con cáncer que después de una operación necesitan un escáner para detectar metástasis en los ganglios linfáticos o a distancia. Por ejemplo, a una paciente con cáncer de mama se le hace un PET y se ve algo que brilla por encima de la clavícula. Entonces pensamos, podría ser una metástasis en los ganglios linfáticos. Para eso es útil, pero pensar que en un chequeo general te va a dar un diagnóstico preciso de todo el cuerpo es un completo error. Por lo tanto, no tiene sentido hacerlo. La segunda prueba que considero inútil es el TAC de columna. Hacerse un TAC en un chequeo médico no tiene mucho sentido. Si tienes dolor de hombro o de espalda y piensas, aprovechando el chequeo, me haré un TAC cervical y dorsal, eso no tiene sentido. Si te duele la espalda o el hombro, vas al traumatólogo y si el especialista considera que se necesita una prueba de imagen detallada, te la pedirá en ese momento. Y entonces además estará cubierto por el seguro. Pero si lo haces en un chequeo, lo pagas tú al 100% y no obtienes ningún beneficio real. Lo mismo ocurre con el TAC abdominal. Un TAC abdominal debe hacerse con contraste, si no se ve todo oscuro y no se distingue nada. Un TAC con contraste tiene una dosis de radiación aproximadamente el doble que uno normal. Aunque la dosis sigue siendo relativamente baja, alrededor de 10 hasta 20 MSV, no hay necesidad de exponerse a ella innecesariamente, solo si es estrictamente necesario. Por ejemplo, si en una ecografía de un chequeo se ve un bulto en el riñón y no se sabe si es benigno o maligno, entonces sí hay que hacer un TAC. En particular, el angio-TAC de las arterias coronarias, el del corazón, tiene una dosis de radiación de unos 18 MSV. ¿Realmente necesita hacérselo una persona joven sin hipertensión y con un electrocardiograma normal?
Si tienes la tensión algo alta y el año pasado el electrocardiograma ya salió un poco alterado, entonces sí, para ver la función del corazón con más detalle, se puede hacer una prueba de esfuerzo o una ecocardiografía para ver cómo se mueven las válvulas. Pero una persona sin problemas no necesita ni una ecocardiografía y mucho menos un angio-TAC coronario. Por supuesto, alguien con antecedentes médicos sí debería hacérselo, pero en esos casos lo prescribe un cardiólogo y está cubierto por el seguro. Siempre deben pensárselo 2 veces antes de hacerse en un chequeo privado una prueba que podría estar cubierta por la seguridad social. Y hacerse una resonancia magnética cerebral en un chequeo tampoco tiene mucho sentido. Si hay sospecha de síntomas neurológicos, un neurólogo solicitará un TAC o una resonancia cerebral cubierta por el seguro. Lo que se puede ver son tumores, infartos o hemorragias cerebrales, pero todo eso da síntomas. Si no tienes ningún síntoma, ¿para qué te la vas a hacer? A veces me preguntan, como hay tantos paquetes de chequeos, no saben qué deben hacerse. Yo siempre insisto en lo mismo, algo simple, preciso y sin exposición a la radiación. La ecografía. Una ecografía utiliza ultrasonidos, no radiación. Simplemente pida que le pasen el ecógrafo por varias zonas. La tiroides, las mamas, el abdomen. Una ecografía abdominal permite ver muchas cosas, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el bazo, todo. Y en los hombres también la próstata. Hágase una ecografía anual en diferentes partes del cuerpo. A partir de los 40 empiezan a aparecer nódulos benignos por todas partes. Eso debería servir como una señal de alerta para empezar a prevenir el cáncer. En segundo lugar, hágase endoscopias con frecuencia, sobre todo colonoscopias. No hay prueba más precisa que una endoscopia. Aún así, hay gente que dice, la endoscopia es muy incómoda, prefiero una radiografía gastrointestinal. Pero esa es una técnica muy antigua. La endoscopia es fantástica porque permite ver directamente el interior. En los chequeos públicos se ofrece una prueba de sangre oculta en heces. Si da positivo puede ser por fisuras, hemorroides o un tumor de colon, pero si ya hay sangre en las heces significa que el cáncer de colon está avanzado. Si la prueba da positiva, el Estado te cubre la colonoscopia, pero no esperen a eso. Páguesela de su bolsillo y hágasela. Nuestro país se ha convertido en uno de los países con la mayor incidencia de cáncer de colon. La semilla del cáncer de colon son los pólipos. Solo hay que extirparlos cada vez que aparecen y hoy en día, incluso en jóvenes, es muy común encontrar pólipos en las colonoscopias. Creo que es tan frecuente como el hígado graso. No es necesario hacerse una colonoscopia cada año. El cáncer de estómago puede progresar rápidamente a partir de una gastritis atrófica crónica, pero un pólipo de colon tarda entre 5 y 10 años en convertirse en cáncer. Por eso, la recomendación de las sociedades médicas es la regla del 5-3-1. Si en esta te salió todo limpio, la siguiente en 5 años. Si te encontraron un pólipo, la siguiente en 3 años. La mayoría de las personas, si no cambian sus hábitos, especialmente la dieta, o no controlan su peso, a los 3 años vuelven a tener pólipos. Si tienes factores de riesgo como antecedentes familiares de cáncer de colon, sobrepeso, obesidad, hipertensión o diabetes, entonces házsela cada año. En cuanto a la endoscopia gástrica, a partir de los 35 años la mayoría de la gente ya tiene gastritis. Comemos muchos alimentos salados. A partir de los 40 recomiendo una endoscopia gástrica anual. Y hay algo que siempre recomiendo encarecidamente, una angioresonancia magnética, angio-RMN. La angio-RMN es una resonancia magnética combinada con una angiografía, que permite ver los vasos sanguíneos del cerebro. Es muy difícil detectar si tenemos un trombo o si un vaso sanguíneo se ha engrosado. Los vasos del corazón no se ven bien en las imágenes convencionales, por lo que se necesita una angiografía, que consiste en introducir un catéter por la ingle. Este procedimiento no solo es peligroso en sí mismo, sino que también implica una exposición a la radiación muy alta.
Normalmente se hace como parte del tratamiento de urgencia cuando alguien llega al hospital con un infarto de miocardio. Pero eso no es un chequeo preventivo. Sin embargo, con una angio-RMN podemos ver todos los vasos sanguíneos del cerebro sin ese procedimiento invasivo. Y resulta que una de cada 40 o 50 personas tiene un aneurisma cerebral, un vaso sanguíneo que se ha dilatado como un globo. Al estar hinchado puede romperse en cualquier momento. Puede que no dé ningún síntoma hasta que de repente se rompe, causando la muerte o secuelas graves. Hágansela una vez en la vida, sobre todo alrededor de los 40. Insisto, una de cada 40 o 50 personas lo tiene. Las pruebas que el sistema público no cubre, como ecografías o endoscopias, háganlas por su cuenta. A largo plazo, eso es ahorrar dinero. Desde hace mucho tiempo, a todas las personas que vienen a nuestra clínica les hacemos un análisis de vitamina D. Con los niveles de vitamina D sé si una persona toma suplementos o no. Mucha gente cree que no necesita suplementos, que con comer bien, tomar el sol y hacer ejercicio es suficiente para tener buenos niveles de vitamina D. Pero eso es un mito. Para sintetizar vitamina D con el sol en un país como España, que está alrededor de los 40 grados de latitud norte, hay varias condiciones. Solo es posible entre abril y octubre aproximadamente. En invierno, no. En la época de máxima intensidad solar, alrededor de las 2 de la tarde, hay que exponer las grandes articulaciones, hombros, caderas, rodillas, durante más de 20 minutos al día. ¿Creen que pueden hacer eso? Además, la luz solar que atraviesa una ventana no sirve para sintetizar vitamina D. A veces vienen agricultores del campo y también tienen deficiencia, porque los agricultores también trabajan con sombreros y cubiertos de ropa. Por eso, si no se toman suplementos, casi todo el mundo tiene deficiencia de vitamina D y de vitaminas del grupo B. La medicina convencional solo se preocupa por los macronutrientes que producen energía, carbohidratos, proteínas y grasas, y te dicen en qué proporciones comerlos, pero eso es solo la gasolina del coche. Sin batería el coche no arranca, así que eso es lo básico. Pero nosotros queremos estar sanos y la salud reside en los micronutrientes, vitaminas, minerales, etc. Esas son las pruebas que deben hacerse. Son el aceite del motor. Lo que nos enferma, nos oxida y nos sumerge en una inflamación crónica son los radicales libres. Es inevitable que aparezcan con el estrés, pero hay que controlarlos. La capacidad antioxidante es lo que elimina los radicales libres. Hay que medir cuál es la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo. Lo que combate al coronavirus, lo que suprime la recurrencia del cáncer, es nuestro sistema inmunitario. Hay que saber cómo está nuestro sistema inmunitario. Como mínimo, esto es lo que deberíamos comprobar. Existen unos 10 marcadores tumorales principales que pueden indicar cáncer de hígado, páncreas, estómago, colon, pulmón, cuello de útero, ovario, etc. Pero en todas las pruebas hay dos conceptos, la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba detecte la enfermedad si está presente. La especificidad es la probabilidad de que la prueba dé un resultado negativo si la enfermedad no está presente. No existe ninguna prueba con un 100% en ambos. A nuestra clínica solo vienen pacientes con cáncer. Y lo curioso es que de los que vienen justo después de ser diagnosticados, solo un 10% tienen los marcadores elevados. Esto demuestra que tienen que estar bastante avanzados para que los marcadores suban. En los chequeos se suelen incluir los marcadores tumorales y creo que está bien hacerlo. Como el cáncer puede estar muy avanzado sin dar síntomas y es difícil hacer pruebas para todo, al menos con un análisis de sangre se pueden detectar los casos más avanzados. Pero si un marcador sale elevado, hay que investigar a fondo. Si, por ejemplo, el PSA antígeno prostático específico está elevado, lo normal es hasta 4 y sale en 6 u 8, hay que hacer una ecografía transrectal, un TAC o una resonancia. Sin embargo, que los marcadores tumorales salgan normales no significa en absoluto que no tengas cáncer. Pensar mis marcadores son normales, así que no tengo cáncer, es un error garrafal. De hecho, los análisis de sangre de marcadores tumorales no son muy útiles para el diagnóstico inicial del cáncer.
¿Para qué sirven entonces? Son muy valiosos para evaluar si un tratamiento de quimioterapia está siendo efectivo o no. Y en segundo lugar, una vez finalizado el tratamiento, se usan durante años para el seguimiento y detectar posibles recurrencias. Pero no suben drásticamente solo porque el cáncer acaba de aparecer. Por eso, la mayoría de los pacientes que vienen a nuestra clínica recién diagnosticados tienen los marcadores tumorales normales. La probabilidad de detectar un cáncer incipiente con ellos es muy baja, aún así creo que no está de más hacerlos porque no tienen ningún perjuicio. Un PET-TAC implica una radiación importante, pero esto es solo una extracción de sangre. Y como no hay muchos marcadores, creo que vale la pena revisarlos. Lo que siempre recalco es no presuman de no tener síntomas. Las enfermedades al principio no dan síntomas. Cuando los síntomas aparecen, piensen que la recuperación total ya no es posible. Por eso, cuando no hay ningún problema, hay que mantener la salud con un estilo de vida saludable, pero también hacerse chequeos. La mayoría de la gente lo pospone y lo evita hasta que reciben recordatorios insistentes de la Seguridad Social. Entonces, pensando, vaya, no me queda otra, acuden en masa en diciembre. En esa época, con tanta gente, es natural que la concentración de los profesionales que realizan las pruebas pueda disminuir un poco. Si los chequeos se distribuyeran a lo largo del año, en épocas más tranquilas se podrían obtener resultados más precisos. Así que no lo dejen para el último momento. Hay muchos centros de chequeos y no siempre el más caro es el mejor. Para la endoscopia y la ecografía, la habilidad y experiencia del profesional son cruciales. En un análisis de sangre, da igual quién saque la muestra porque la máquina da el resultado. Pero una ecografía depende de cómo y desde qué ángulo se mire y una endoscopia depende de la pericia de quien la realiza. Si la hace un médico experimentado como un especialista en radiología o gastroenterología, mucho mejor.